poco sobre la situación de aquellas personas que tienen créditos UVA, un crédito atado a la inflación anual. El economista, el profesional, va a saber explicarlo mucho mejor que yo. Ya pudimos hablar con él a principio de año porque, por supuesto, que estas personas estaban reclamando por la cantidad de subas que tenían. Y también hay una situación en la que muchas de las propiedades que capaz que compraron a un cierto valor también se terminan devaluando. Pero bueno, y por supuesto, sumado a eso, los dichos de Javier Milei de básicamente no darle ningún tipo de apoyo, de sustento, ni absolutamente nada a estas personas. Tenemos del otro lado en comunicación al economista Alexis Dritzos. Alexis, muy buenas tardes. Marco Fleming te saluda. Bienvenido a Nada que Decir. Hola Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien, Alexis. ¿Vos? Bien, todo bien. Acá Me imagino que un poco poquito. mejor, me imagino que un poco mejor que la situación de aquellos que pidieron crédito UVA, ¿no? Y sí, la verdad que la situación de las familias que tienen los créditos UBA es angustiante, porque la situación es compleja, tiende a ponerse peor y las perspectivas desde el discurso del presidente electo no son para nada favorables. Vos estabas haciendo mención a los dichos recientes de Javier Milei, y lo que puede ser normalmente un cambio de expectativas ante un cambio de gobierno se destrozó antes de despegar, ¿no? Con una postura de verdad bastante contraria a la realidad y triste, ¿no? Para escuchar. Para poner un poco en contexto para quienes están escuchando, también en un momento pudimos hablar con Martín Tetaz, que fue uno de los impulsores, ¿no?, de los créditos UVA, y la situación es que hoy la cuota es mucho más cara de los salarios que están percibiendo estas personas y de las posibilidades económicas que están teniendo. Claro, bueno, Martín Tetaz es un enemigo declarado del colectivo hipotecado SUBE, con quien he cruzado varias polémicas, porque tiene una visión del asunto bastante particular. En primer lugar, lo que hay que entender es que esto fue una política pública de un gobierno que sostenía que estos créditos iban a durar a lo largo del tiempo con la estabilidad frente a la inflación que iban a tener, y que los salarios iban a ir acompañando medianamente ese desarrollo de una inflación más moderada, Sí. para que las relaciones originales de los créditos se mantuvieran en el tiempo. Tal es así que la publicidad oficial del Banco Central de esa época, que se la puede buscar, sostenía que tu cuota no iba a cambiar en la relación entre el salario y el valor de la cuota. ¿Qué pasa? Sí. Se desmadró la inflación, empezaron a pasar esta situación de pérdida de poder adquisitivo del salario. Estamos Sí. hablando de que en los últimos por lo menos 8 años el salario registrado ha perdido fácil un 30% mínimo, y la situación de los no registrados ni hablar, mucho peor. Sí. Y algunos familias han perdido sus trabajos, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Para que la gente entienda, lo que en un momento representaba un 25% de los ingresos familiares, hoy en algunos casos llega al 60 o 70% de lo que recibe una familia y tiene que pagar de cuota. Esto es porque se fue la inflación, o sea, el índice del UVA de actualización, muy por arriba de lo que evolucionaron los ingresos. Y ahí estamos parados en esta situación que pareciera que no se entiende, y que es bastante lógico de entender, ¿no? No se entiende que no se entienda. Sí, no, a mí lo que me da un poco de... No sé si gracia es la palabra, porque yo sé que hay gente que no la está pasando bien producto de estos créditos, pero lo que planteaba Javier Milei es que las personas que tomaron ese crédito tenían la responsabilidad de hacerse cargo en el caso de que llegara a pasar lo que terminó pasando con una inflación evolutiva al correr los años desde que se crearon los créditos UVAs en el gobierno de Mauricio Macri. Pero también es como que hay un engaño, ¿no?, hacia las personas que tomaron esos créditos, ¿o no? Exactamente, bueno, como te digo, fue una política de Estado, una política de difusión, y de hecho una herramienta política para conseguir apoyo en el gobierno. Pero fíjate vos que, paradójicamente, a lo que dice Milei, la gran falacia de todo esto, inclusive de los defensores Juntos por el Cambio, que Mauricio Macri en el final de su mandato, último tramo, tuvo que poner postergación de cuotas, Sí. puso congelamientos, porque se veían y se daban cuenta de que el sistema no estaba funcionando de manera aceitada y adecuada. Entonces vinieron con todos estos paliativos. Y de hecho, en su campaña para la reelección fallida, prometió que si ganaba
iba a pasar a un sistema más emparentado con la evolución salarial que la UBA. Eso fue una promesa de campaña. Vino Alberto Fernández con la promesa de resolver la usura UBA, no hizo absolutamente nada. Pasó el Congreso Nacional en varias oportunidades, analizando para arriba y para abajo el tema, y resolvió nada. Con lo cual el problema está instalado y es transversal a las distintas ideas políticas. Todo el mundo reconoce que en un proceso de altísima inflación, con caída vertiginosa del salario, no es lo mismo tener un crédito chico que un crédito que involucra a tu casa. Y además, algo que hay que decir, la gente no le dieron el 100% de la plata. La gente puso los ahorros de toda su vida para sacar un crédito por la diferencia. La gente puso plata para refaccionar casas que estaban destruidas, que era a la que podían acceder en ese momento. Y la gente compró casas sin pensar el valor especulativo de cada momento. Las propiedades en Argentina van variando su valor, y lo que la gente que compró su casa, compró una vivienda, compró un proyecto de vida, no compró una inversión de riesgo para comprar y vender y entrar y salir como si fuera una acción. Ese concepto errado de análisis es lo que prevalece en la cabeza de personas que creen que el mercado es más importante que cualquier otro elemento. A mí lo que me llama la atención es que no se está hablando mucho de esto, pero hay una caída también del valor de las propiedades en el margen de los últimos 3 años. No quiero arriesgar a decir un número, pero por lo menos un 20% seguro que han caído, y no solamente las propiedades de aquellos que han comprado con créditos UBA, sino las propiedades de todos. Sí, además hay otro factor. Fíjate vos que nosotros, a pesar de las enormes crisis que tiene Argentina, las cotizaciones de las propiedades siguen siendo en dólares. Hay valores teóricos que a veces inclusive son muy elevados para la realidad económica del país. Pero hay otra realidad. No hay muchas operaciones. El mercado no se mueve, y tampoco la gente, al no haber crédito, no cualquiera accede a los dólares para comprar una propiedad, porque nadie vende en pesos las propiedades. Entonces, la teoría de vender la propiedad y hacerte la diferencia en caso de que pudiera haber diferencia, cosa que es dudosa, no encuentra ni precio real ni mercado. Entonces, esto es una fantasía esta de hacerle creer que ganaste patrimonialmente porque tu casa vale más. Pero si no la puedo vender, esto es un dibujito en una pared, ¿no? En un título de propiedad, que no es así. Y no es lo que busca la gente. Este es el otro tema. Claro. Y el otro elemento que también es importante, porque se ha confundido a la gente, los tetás, los Milei ahora, etcétera, de creer que el colectivo UBA pide que alguien ponga plata, que ponga plata al Estado, el contribuyente. Es mentira. Lo que el colectivo UBA dice: a partir de ahora recalculemos los créditos para que se actualicen de una manera más lógica en relación al movimiento del salario, y que tenga una tasa de interés tope, porque un crédito indexado no puede tener una tasa del 18% arriba de un valor indexado. Si yo tengo la inflación garantizada con la UBA, ¿por qué voy a cobrarle una tasa de interés del 8, 9, 10, 12% o más? Claro, si el interés ya está el interés ya está dentro de la indexación a la inflación, ¿no? Con la indexación saben que no pierden contra la inflación. Ya están hechos, digamos. Y después tienen todas las ganancias que sacan con otros productos. Porque vos, cuando sacás un crédito en el banco, te obligan a tener un paquete especial, a acreditar sueldos, te dan tarjeta de crédito. El banco comisiones, saca intereses por la financiación de tarjeta, un montón de otras cosas que hacen que el negocio no sea solamente lo que vos pagás en el hipotecario. Hay mucho más. Hay un cross-selling que hacen la gente en la cartera de hipotecarios. Entonces, lo que pedimos es tasa tope, recálculo con un sistema, con un índice más razonable, y que los bancos ganen menos a partir de ahora. No es otra cosa que eso, llevar el esfuerzo compartido a una forma realista de poder lograrlo. ¿Tienen comunicación o tuvieron comunicación con gente del gobierno en estos últimos 4 años? ¿Algún representante, diputado, senador que se haya acercado? Hemos hablado con todo el mundo, inclusive yo estuve exponiendo las ideas de nuestro proyecto en la Cámara de Diputados, en las comisiones correspondientes, cuando estuvo en diputados. No se pudo lograr, había un sector importante de Juntos por el Cambio encabezados en tetás, inclusive también del otro bloque, que estaban muy reacios a trabajar una solución. De hecho, Heller y tetás terminaron casi jugando acompasadamente para defender un poco la idea de la UBA como elemento aglutinador de estos proyectos, de estos productos crediticios. Qué raro Heller, ¿no? Presidente de Credicop, gran referente del Partido Comunista. Sí, exactamente, fue una persona que terminó
no quería hacer ningún recálculo, y ¿sabés con qué insistieron todo el tiempo? En decir que la UBA siga existiendo y que se llame un fondo fiduciario para financiar la diferencia de la cuota entre lo que hubiera sido con UBA contra la variación salarial. O sea que había que juntar un fondo de plata, sí, un chino, es más simple. o sea, cosa. porque La verdad que es mucho más simple. ese fondo, ¿quién lo pondrían? Las mismas personas que tomaron el crédito. Bueno, dudoso. Una parte de los propios hipotecados con una porción de la cuota que le cobrarían, se Sí. supone que los bancos, se supone que el Estado, siempre quedó en el aire. La verdad que armaron toda una comisión, una venta de humo, cuando es mucho más simple. Lo explicamos 20 veces, lo explicamos al ministro de Hábitat, Ferraresi, se lo explicamos antes a la ministra Bielsa, lo explicamos en el Congreso. Es mucho más simple, es mucho. Y el 70% de los créditos están en bancos oficiales, públicos. Con lo cual, ni siquiera tenés que esforzarte mucho para encontrar una decisión política. Podemos hacer la cuenta DNI, podemos lograr descuentos enormes y no podemos hacer que baje un poco la cuota de un crédito hipotecario. Me parece que no hay voluntad política. ¿Por qué crees que sea, a qué es proporcional que no haya esa voluntad política? ¿Qué beneficio le traería a los actores políticos de derogar esta medida o no darle importancia? Bueno, a mí me parece que en primer lugar prevaleció una idea de amigo-enemigo. Ustedes lo sacaron con Macri, jódanse. Claro. ¿Viste? Y me parece que es un error porque podrían haberlo subsanado en el gobierno siguiente, que era una promesa de campaña, Sí. y se anotaba un porotazo. De hecho, Macri mismo lo quiso solucionar prometiendo que lo iba a hacer posteriormente. Con lo cual, cualquiera que hubiera trabajado en esto, con honestidad intelectual y abriendo un poco la cabeza, lo podía haber resuelto y era beneficioso para todos. Insisto, no hay dinero del Estado involucrado. Entonces, simplemente los bancos ganarían un poquito menos. Claro. No es otra la fórmula. Y bueno, no hubo voluntad. ¿Y por qué hoy es difícil? Porque también hay una idea muy fuerte en algunos sectores de todos los partidos políticos, de la coalición de gobierno nueva, pero también de la anterior, en donde creen que todo lo arregla el mercado, que se arregle el mercado, que son las partes. Y las partes, tanto en esto como los alquileres, son muy desiguales, son muy asimétricas, ¿no? Tiene que haber un parámetro razonable, más cuando hay una crisis inflacionaria como esta, que en donde el Estado tiene que buscar amortiguar cuando es tan desigual la situación de las dos partes en pugna, ¿no? Sí, sabes que hace unos días estuvimos hablando con Daniel Lipovetsky justamente por el tema de la ley de alquileres, porque por Sí. supuesto que se ha generado una incertidumbre muy grande en el cual si se deroga esta ley, o por supuesto que la legislatura va a tener una relevancia importante, pero si se derogara no habría ningún tipo de regulación entre las partes. Y es un poco también la evolución, ¿no?, de la ley que está vigente en este momento, a la ley vieja, primero una indexada al índice de inflación y esta indexada al salario, a los salarios. Podría llegar o sea, sería bastante fácil, ¿no?, para la legislatura justamente cambiar el rumbo, darles importancia a estas personas que tomaron el crédito y solucionarlo y dejarse de joder, de aniquilar el sueldo de estas personas que terminan pagando un 60% de lo que ganan. Es una locura. ¿Cómo? O sea, no podés vivir. Ni un alquiler podés, o sea, podés mantener con un ingreso así. Exactamente. Bueno, yo creo que hay algo que, como sucede con el crédito Hugo y pasa con la ley de alquileres, estamos viviendo un tiempo en donde la inflación se lleva puesto un montón digamos, de vidas en la realidad práctica de todos los días, y los ingresos no acompañan. Entonces se producen estos descalces enormes. Estamos hablando en dos formas distintas de lo que es la vivienda de la gente. El que alquila, no alquila por gusto, alquila porque no le queda otra. No, obvio. Y cada vez hay menos oferta, cada vez son más caros los valores, y cada vez son menos los ingresos que tienen las familias para afrontar esto. Entonces, me parece que, creo yo, y creo que está claro, que el mercado no va a resolver nunca estos temas. Y bueno, y es sorprendente, la sociedad ha tomado una decisión política muy fuerte a favor de un Estado prescindente de todos estos grandes temas, a pesar de que hay 9 millones de personas que alquilan y hay unos montones de personas que quisieran acceder a un crédito hipotecario, y me parece que el Estado en todos sus niveles debería enfocarse en ver primero cómo amortigua el impacto de una crisis, porque evidentemente con este nivel de inflación es muy difícil encontrar una fórmula que funcione. Después, obviamente, hay que luchar contra la inflación persistente de manera responsable y racional.
que ese es el otro gran interrogante, que vamos a ver si este nuevo periodo es otro fracaso más en materia inflacionaria o si va hacia un combate a la inflación que termine generando una enorme recesión peor que la que tenemos. Son los interrogantes que hay hoy, ¿no? Sí. Así que bueno, tenemos muchos desafíos por delante. Justamente, de momento el sí. crédito UVA es un tema candente en este momento, claramente. Y como economista, ¿cuál es el escenario que podés llegar a prever que nos espera, por lo menos en el mediano o corto plazo? He escuchado a algunos analistas que dicen que la inflación se va a mantener por lo menos en los números en los que está ahora, por lo menos un año. Entonces, quiero saber tu posición frente al escenario que se viene con las medidas que quiere tomar Javier Milei y La Libertad Avanza, no solamente en el tema de créditos UVA, sino todo el paquete de acciones económicas que tiene. Bueno, en primer lugar lo que se ve es que va a haber un proceso de más inflación, por lo menos durante el primer tiempo, porque vienen a corregirse precios relativos, quieren corregir el precio del dólar, muy probablemente haya una devaluación importante en el tipo de cambio oficial, que va a repercutir en algunos precios, van a liberar todo tipo de controles de precios, ya de hecho las empresas están aprovechando la debilidad del gobierno saliente y la postura del gobierno entrante para remarcar. Bimbo ha aumentado 140% de sus productos en la semana pasada. Me parece que a nivel inflacionario un primer impacto muy fuerte, va a haber seguramente modificaciones en las tarifas, en los combustibles, en todo lo que tenga que ver con precios regulados probablemente va a haber un sacudón, va a haber una reducción de un cierto grado de subsidios que va a incidir en tarifas más caras, y bueno, yo creo que va a haber una alta presión inflacionaria que va a complicar un poco el panorama. Ahora, ¿cuál es la receta? Y da la sensación que es la receta ortodoxa, la receta del ajuste, la receta de bajar el gasto como sea, como dé, y yo soy de la idea que el gran fracaso argentino, tanto del gobierno de Alberto Fernández, el de Macri y anteriormente los previos, es que la Argentina nunca tomó en cuenta que lo que tiene que cambiar es su matriz productiva. Nosotros tenemos una economía primarizada, que sigue siendo primarizada desde la ebullición de la soja, y vivimos de la soja, y hay una sequía y nos fundimos, y nosotros tenemos que ser más, tener un desarrollo más amplio, más moderno, que esté vinculado también al equilibrio macroeconómico, pues no podemos vivir de desequilibrios, pero la matriz productiva es la que tiene que cambiar. Ahí van a surgir los dólares que te faltan, ahí van a surgir los puestos de trabajo, ahí va a surgir la oportunidad en el sector privado y no tanto en el Estado. Pero ir a recortar sin tener una estrategia de desarrollo, y las estrategias de desarrollo son con ideas que dispone desde el Estado, con políticas públicas. No existe el desarrollo deliberado. Si vos liberás mercado a todo, no vas a tener un sistema de desarrollo armónico con una visión estratégica. Vas a tener sectores privados que prosperen. Y bueno, este modelo que se plantea da la sensación que es un retorno a los 90 recargados, que muchos jóvenes no vivieron, y van a tener la experiencia en breve para ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Sí, yo coincido de que la única forma de que entren dólares es reforzando tu sistema productivo y generar riquezas y valor agregado. Por eso a mí me llama mucho la atención en cuanto a las LELIQs, el 10% de los bonos pasivos del Banco Central, que los quieren eliminar. Pero ¿cómo los van a eliminar? ¿O van a tomar más deuda para poder hacerlo de forma gradual? ¿O van a meter un shock para poder bajar, eliminar las LELIQs y bajar el gasto público? Pero eso va a generar, el dólar se va a terminar disparando, va a haber un ajuste gigantesco, como lo estabas diciendo vos hoy en día, y eso va a generar más pobreza aún todavía. Y no quiero seguir con el ejemplo, pero si llegaran a dolarizar, porque por lo que yo tengo entendido, a quienes quieren comprar la deuda argentina, los fondos de alto riesgo, a ellos les conviene que el dólar se dispare para poder comprarlos en menor valor, y si eso desencadenaría a una dolarización, yo no sé, pero me parece que Ecuador todavía no es potencia mundial y dolarizó hace 20 años. Exactamente, a ver, nosotros tuvimos un experimento parcial que fue la convertibilidad. Hay algo que la gente tiene que entender, 2 o 3 cosas que son esenciales para que la gente se despierte de esta fantasía. Sí. Si vos querés dolarizar, porque querés tener una moneda fuerte y no tener inflación, tenés que hacer una serie de cosas previamente
para que la macroeconomía esté equilibrada. Tenés formas de hacerlo más amigable con la gente o menos amigable, pero tenés que hacer cosas para equilibrar esa macroeconomía. Si vos haces todas esas cosas, vas a tener una moneda fuerte sin necesidad de dolarizar. Punto uno. Punto dos, ¿por qué no dolarizar si tengo la opción con una moneda fuerte? Pues no lo hizo Uruguay, no lo hizo Chile, no lo hizo Brasil, no lo hizo Bolivia, no lo hizo Perú. ¿Y por qué? Y tienen niveles de inflación razonables, desarrollo razonable, han ido creciendo las economías con sus vaivenes, pero no han tenido problema inflacionario. Entonces, y segundo, porque vos no te podés atar a la productividad. La moneda es el reflejo, el valor de una moneda es el reflejo de la productividad, de la sofisticación de una economía, cómo se inserta en el mundo. Entonces vos no podés pararte en la productividad norteamericana, porque en donde ellos empiezan a apreciar su moneda, poner que el dólar empieza a subir en el mundo, ¿vos qué haces? Sí. ¿Cómo le vendés a otro país si vos tenés una moneda que se aprecia estando en el hemisferio sur, en donde tenés gastos de tecnología que no accedes a la tecnología, no tenés tasa de interés para hacer proyectos a largo plazo, te falta mano de obra calificada y además estás en el hemisferio sur, que te cuesta mucho trasladar mercaderías? Entonces tenés muchas desventajas comparativas como para ponerte el corsé de una evaluación de una moneda que no producís vos. Entonces, Ecuador, lo que tiene es que cuando le baja el precio del petróleo está en grandes aprietos, porque lo único que vende fundamentalmente es petróleo. Totalmente. Es una economía primarizada, una economía que busca una sofisticación con un perfil más amplio de productivo, necesita la moneda competitiva, no atarse a una moneda tan rígidamente como sería tener una moneda de otro país. Una locura. Una locura. Bueno, que la gente lo entienda. Esperemos que alguna vez lo entienda. Está bueno que se forme justamente este diálogo, que vos sos un profesional y podés explicarlo mejor que nosotros, y para que, bueno, por lo menos podamos tener una lectura de lo que puede llegar a venir y estar preparados para esa situación. Alexis, ha sido muy amable, te agradezco esta comunicación y esperamos pronto estar en diálogo. Dale, bueno, un gusto y gracias por llamarme. No, por favor, muchas gracias a vos, Alexis. Estábamos en comunicación con el economista Alexis Dritsos, hablando